Sofía abrió la oficina y se acercó a la ventana. Al levantar las persianas, admiró la vista desde la ventana. La mañana estaba fría y soleada. Este año había caído mucha nieve, casi todos los días, y las máquinas quitanieves no podían limpiar las carreteras a tiempo. En el estacionamiento frente al edificio de la oficina, la nieve yacía como un manto blanco y brillaba deslumbrantemente bajo el sol. La puerta de la oficina se abrió y unos pasos rápidos se acercaron por detrás de Sofía. «Buenos días, amor». El señor Neck la abrazó por la cintura y la besó en el cuello. «Buenos días». Sofía se volvió y lo abrazó con los brazos. «Y yo estaba admirando la vista desde la ventana, la calle es tan hermosa, como en un cuento de hadas. ¿Verdad? Por alguna razón, hoy tengo un muy buen humor. Parece que hay una fiesta en mi corazón. Te alegraré aún más, pero un poco más tarde. Ahora vamos a trabajar», y él la besó en los labios. Comenzó el día de trabajo. El señor Neck era el director general de una empresa de transporte y Sofía era su asistente. Antes, este puesto se llamaba más simplemente secretaria. Trabajó en esta empresa durante 3 años, y durante 2 de ellos estuvo en una relación cercana con el señor Neck. Hace un año, él le compró un pequeño apartamento de una habitación. Al comprarlo, pensó principalmente en sí mismo, estaría seguro de salir con ella. Y al llegar a habitaciones reservadas en hoteles, no se excluía la posibilidad de encontrarse con alguna de las numerosas amigas de su esposa. O, lo que es peor, encontrarse con su propia esposa. Su esposa no trabajaba en ningún lado, no tenían hijos y pasaba todo el día conduciendo su Audi, haciendo compras y visitando todo tipo de salones. Por lo tanto, atrapar a su esposo con las manos en la masa no era tan difícil. Neck amaba a su esposa, pero no podía negarse el placer de divertirse en secreto, especialmente porque Sofía era muy atractiva, delgada y rubia, con 26 años. Y no era para nada tonta. No solo la cercanía, sino también la comunicación con ella eran muy agradables, lo que no sucedía con frecuencia. Se graduó de una universidad humanitaria, la Facultad de Administración y Negocios, pero no encontró trabajo en su campo y encontró el puesto de asistente del director general en un sitio web. La contrataron. Pero, por supuesto, no tenía la intención de trabajar como asistente toda su vida. En sus planes estaba buscar trabajo en su campo, lo que hacía de vez en cuando mirando sitios web de empleo. El señor Neck desde los primeros días comenzó a sentir simpatía por ella. Con el tiempo comenzó a dar pequeños regalos en forma de flores, perfumes y hermosas cajas de bombones de chocolate. Comenzó a llevarla a casa después del trabajo, en ese entonces ella alquilaba una habitación de una anciana. Y así comenzaron a tener una relación. Sofía probablemente no se habría acercado a Neck si él no hubiera venido a trabajar triste con frecuencia. Al principio, se mantuvo callado y agitaba la mano en respuesta a sus preguntas, pero luego admitió que tenía problemas con su esposa, ella bebía y no quería tratarse. Y él ya no tenía fuerzas, necesitaba divorciarse. Sí, me da pena su esposa, realmente se va a perder. Y Sofía simpatizó, ¿no te importa a ti mismo? La vida está pasando. Y Neck respondió, tienes razón, Sofía, necesito tomar una decisión. Pero, si tuviera a alguien cercano que me apoyara, me decidiría más rápidamente a romper. Esa persona apareció, era ella, Sofía. Pero la ruptura nunca ocurrió, solo hubo promesas. Sofía ya estaba envuelta en esa relación, se había acostumbrado a él y estaba esperando a que Neck finalmente tomara una decisión. Varias veces trató de hablar con él, que si no podía dejar a su esposa, entonces deberían terminar su relación.
Entonces el señor Neck se volvía teatral y comenzaba a frotarse los ojos, mostrando con toda su apariencia lo difícil que sería para él pasar por una separación. Sofía sentía lástima por él y otra vez esperaba que Neck finalmente decidiera romper con su esposa. Ella era una psicóloga maravillosa y la esposa no era alcohólica en absoluto, una mujer hermosa y bien cuidada. Si sospechaba de las inclinaciones de su esposo, trataba de no pensar en ello. Preocuparse destruye la belleza y la juventud, pensaba Margarita, y cerraba los ojos ante las demoras de su esposo, segura de que Neck nunca escaparía de una belleza como ella. Sí, y no quería cambiar nada en su vida cómoda y abundante. El día de trabajo había terminado. El último visitante salió de la oficina del señor Neck y lo llamó a Sofía. Cuando ella entró, se levantó para recibirla, la abrazó por la cintura y la atrajo hacia él. «Sofita, mi amor, compré un boleto para un centro de esquí para este fin de semana. Volamos el viernes y regresamos el lunes». «Pero yo no sé esquiar». «No importa. Vamos a la mejor estación de esquí, que es perfecta para principiantes. Además, hay instructores para darle lecciones a los novatos». «¿Tienes una chaqueta y pantalones impermeables?» «Sí, por supuesto, pero no tengo esquís». «No nos hace falta, no nos permitirán subirlos al avión. Allí hay lugares para alquilar y también hay una pista de trineo y una terraza de observación». «¿Y qué es un trineo?» «Un trineo es un trineo de montaña controlado». ¿Nunca has bajado una montaña en un trineo?» «Nick, nunca he estado en una estación de esquí». «Entonces definitivamente te encantará». El viernes volaron al centro turístico. A su salida del aeropuerto, un taxi que Neck había reservado ya los estaba esperando, y en menos de una hora llegaron al complejo de esquí. La habitación del hotel era para 2 personas, cerca de una parada de autobús y 4 teleféricos. Después de dejar su mochila en la habitación, Sofía salió del hotel y respiró profundamente. El aire era frío y sabroso de alguna manera. Le gustaba todo aquí. El viernes descansaron, pasearon por las tiendas, montaron en teleférico y disfrutaron de las bellezas de la naturaleza. Pero al día siguiente se dirigieron a las laderas de la montaña. Había mucha nieve y mucha gente. Los esquiadores pasaban constantemente junto a Sofía con sus cascos, rodilleras y coderas, con niños y sin ellos, en grupos y en parejas, felices, ruidosos, con esquís y snowboards en las manos. Y desde las laderas de la montaña, los amantes de la adrenalina descendían a altas velocidades en esquís, uno tras otro. Los remontes de esquí se movían lentamente. Sofía miraba fascinada la magnificencia a su alrededor. ¿Vamos por el equipo? Neck tocó el brazo de Sofía, encantada con todo lo que veía. Y necesitamos encontrar un instructor para mí. Alquilaron equipo, se pusieron cascos, guantes y gafas, lubricaron sus esquís y luego fueron a la escuela de instructores. Su instructor resultó ser un joven fuerte, esquiador profesional, que comenzó a explicar a Sofía cómo caminar con esquís, cómo sujetarlos en caso de caída, qué pistas comenzar, cómo ir y frenar, cómo hacer giros. La llevó a la pista de entrenamiento y prometió que en 2 horas aprendería a esquiar. Mientras Sofía aprendía lo básico del esquí con el instructor, Neck, que había visitado numerosas estaciones de esquí, subió a la pista azul. 2 horas de entrenamiento pasaron rápidamente y todo le salía bien a Sofía en la pista. Aunque el instructor la elogió después de bajar por la pista verde bastante bien, todavía no le recomendó que se apresurara a conquistar las pistas más difíciles. Después de asegurarse de que su estudiante estaba bastante bien con los esquís, se despidió de Sofía y le deseó unas excelentes vacaciones. Y allí vio a Neck, que estaba parado, apoyado en sus bastones de esquí y sonriendo mientras observaba a Sofía.
Muy bien. No hubiera pensado que es la primera vez que estás en esquís. ¿Te arriesgarías a bajar por la pista azul? El instructor dijo que no me apresurara, respondió Sofía, halagada por el elogio de Nick. Sí, quién sabe lo que él dijo, un excesivamente cauteloso. Vamos, lo verás y tal vez no te parezca tan peligroso. Persuadió a la chica. En el remonte, subieron a la cima de la pista azul. ¿Listos? ¿Vamos? Preguntó Nick alegremente. Pero Sofía estaba asustada. No, tengo miedo. Tú puedes bajar, pero no quiero arriesgarme. Nick se impulsó con los bastones y voló hacia abajo. A veces ganaba velocidad y a veces frenaba con habilidad, maniobrando hábilmente en las laderas de montaña. Por la noche, estaban sentados en un acogedor café bebiendo vino tinto. Sofía todavía se sentía feliz por la sensación de vuelo y la vista de las montañas. Disfrutó mucho de la velocidad, aunque no fuera muy alta. Nick hablaba entusiasmado de su amor por los deportes de esquí, mientras Sofía sonreía y esperaba otras palabras de él. Pero no las hubo. Nick, ¿cómo estás con tu esposa? Ella soltó sin pensarlo. Sofita, tenía un estado de ánimo tan maravilloso y tú lo has destruido con una sola pregunta. Vinimos aquí a descansar. Estoy cansado de ver a mi esposa siempre borracha, quería desconectar. No hablemos de eso ahora. Sofía bajó la cabeza, como siempre, ni el momento ni el lugar eran adecuados. Al día siguiente, empezaron con un paseo en trineo. Fue inolvidable. La velocidad era alta, hasta 40 kilómetros por hora. El viento silbaba en sus oídos, las lágrimas le salían de los ojos. El trineo temblaba y se inclinaba en las curvas, pero era imposible caerse porque estaban sujetos con cinturones. En el descenso, Sofía comenzó a gritar, ya fuera por miedo o por placer. Pero el descenso, aunque tenía más de 1 kilómetro, terminó bastante rápido, volaron durante 3 minutos. Y ya los estaban subiendo con un cable. Sí, Sofía y Nick habían recibido una buena dosis de adrenalina. Después continuaron esquiando durante el resto del día. Quizás hoy superarás tu miedo y bajarás por la pista azul. Nick sonrió astutamente. Después del paseo en trineo, Sofía se sintió preparada para todo. Estoy lista. Se pusieron al lado de la pendiente, Nick ordenó, vamos. Y él fue el primero en bajar la pendiente. Sofía se impulsó y, un poco asustada, frenando constantemente, empezó a bajar lentamente. Nick ya estaba lejos abajo cuando vio que alguien, sin frenar en absoluto, esquiaba a gran velocidad directamente hacia Sofía. Él comenzó a agitar los brazos y gritar, pero Sofía pensó que Nick la estaba saludando y le hizo un gesto en respuesta. De repente ocurrió algo horrible, algo la golpeó con fuerza, ella cayó y se volcó varias veces, perdiendo el conocimiento. Sofía recobró el conocimiento después de un dolor insoportable. Algunas personas, los médicos de la ambulancia, se apresuraron a su alrededor, le pusieron inyecciones, y luego la colocaron en una camilla y la metieron en la ambulancia. Vio la cara desconcertada de Nick, quien la sostenía de la mano. Y nuevamente una oscura nube cubrió su conciencia. La brillante nieve blanca cegó sus ojos, penetrando a través de sus gafas de sol. Nick estaba parado a su lado y, sonriendo, apretaba suavemente su mano. Ella se volvió hacia él y, gimiendo de dolor, abrió los ojos. Su madre estaba sentada a su lado y sostenía su mano. «Hija, ¿debo llamar al médico? ¿Te duele?» Ella secaba las lágrimas que caían. Sofía apenas logró abrir sus labios secos y susurró, «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine inmediatamente después de que tu jefe llamó».
Él contó que todo el equipo había ido a esquiar y te ocurrió esta desgracia. No me permitieron entrar durante 2 días, estuviste en cuidados intensivos después de la operación. Y hoy te llevaron a la habitación y me dejaron entrar. ¿Y Nick? Susurró de nuevo Sofía. ¿Qué Nick? ¿Tu jefe? Él organizó tu traslado en avión médico, pagó a los médicos, me recibió en el aeropuerto y entregó las llaves de tu apartamento alquilado. No lo he visto más. También pagó esta habitación, agregó ella. Pero Sofía ya no escuchaba a su madre y se alejó hacia la pared. Al dolor físico se unió el dolor emocional, pagó todo, más bien se deshizo de ello. ¿Qué pensaste, que alguien se quedaría a tu lado como enfermera? Y para el señor Nick, aunque esta situación fue muy desagradable, después de pagar una gran cantidad de dinero por el transporte y los médicos, consideró que había hecho todo lo posible. Y continuó viviendo su vida normal, tratando de olvidar la horrible tragedia. Su madre tomó un descanso del trabajo y se quedó cuidando a Sofía. Le pusieron una cama en la habitación, pero casi no se acostaba en ella. El señor Daniel, su médico tratante, entró a la habitación. Sofía estaba acostada con los ojos cerrados y su madre estaba sentada junto a ella en silencio. Al ver al médico, la señora Elena susurró. Se quedó dormida. Estuvo gimiendo toda la noche, pero se durmió después de la inyección. Que siga durmiendo. Pero cuando se despierte, por favor, llámeme. Miró de nuevo a Sofía dormida y algo tembló en su corazón. El señor Daniel cerró la puerta y se apoyó en la pared, vaya coincidencia mística. Hace 3 años se casó con una chica maravillosa. Marina acababa de graduarse de la universidad y trabajaba en el periódico local. Cuando le asignaron escribir un artículo sobre médicos, fue a la clínica de la ciudad y el director le recomendó hablar con Daniel. Él es joven pero es un especialista competente. Así se conocieron y se casaron después de unos meses. Marina quedó embarazada rápidamente y, aunque los médicos le aconsejaron que no tuviera hijos porque tenía un corazón enfermo, insistió en tener a su hijo. Durante todo el embarazo, Daniel protegió a su esposa de cualquier problema y estrés, pero su corazón no aguantó durante el parto y no pudieron salvarla. Quedó una pequeña hija que nació completamente sana. La llamó Mónica. Ahora, la niña tenía casi 2 años y era idéntica a su madre. Cuando la ambulancia trajo a Sofía a la sala de emergencias y se acercó a la camilla donde yacía inconsciente, con múltiples moretones en la cara, su corazón se encogió. Marina. Por supuesto, era otra chica que tenía una increíble similitud con su difunta esposa. Con el tiempo, los moretones desaparecieron y la similitud se hizo aún más evidente. Señor Daniel, Sofía se ha despertado. La señora Elena asomó su rostro por la puerta del consultorio. Bien, voy, apartó la radiografía y se levantó, dispuesto a ir. Pero antes de eso, echó un vistazo a la foto de Marina que estaba en su escritorio. Y de nuevo, el pensamiento lo pinchó, es la misma cara. En la habitación, se sentó al borde de la cama. Buen día, Sofía. ¿Cómo te sientes hoy? Me duele mucho la espalda, respondió la chica en voz baja. Daniel apartó las sábanas y comenzó a sentir las piernas. ¿Sientes algo? No. Empezó a pinchar sus piernas. ¿Y así? Siento algo. ¿Qué exactamente? Siento las caricias. Bueno, eso es bueno, significa que no ha perdido completamente la sensibilidad. Doctora, intervino Elena en la conversación, ¿podrá caminar de nuevo? No puedo hacer predicciones en este momento. Sofía tiene una lesión en la médula espinal.
Ahora ha perdido la capacidad de moverse, aunque ha conservado algo de sensibilidad. Los tratamientos y programas de rehabilitación existentes hoy en día permiten a muchas personas volver a ponerse de pie. Pero esto, en cualquier caso, no sucederá pronto. Puede pasar medio año o un año antes de que una persona vuelva a su vida normal. Mientras tanto, fisioterapia, masajes, ejercicios de respiración y ejercicios para recuperar la fuerza muscular. Y lo más importante, luchar contra la depresión. ¿Viene un psicólogo? Sí, viene. Daniel estaba matando el tiempo, no quería irse de esa chica que se parecía tanto a su Marina. Sus colegas ya le estaban preguntando por qué estaba visitando tanto a esta paciente. Pero la verdad es que él se sentía atraído hacia la chica con una fuerza inexplicable. Extrañaba tanto a su Marina que, estando junto a Sofía, sentía como si fuera Marina quien estaba acostada allí, sufriendo de dolor, y que era necesario estar cerca de ella y apoyarla. Cuando salió de la habitación, Daniel se atormentaba constantemente con la pregunta: ¿puede haber tanta similitud entre personas desconocidas? Él sabía que su esposa era hija única y no tenía primas hermanas. Esas ideas se quedaron tan firmemente grabadas en su mente que Daniel no podía pensar en nada más que en la extraña similitud entre las dos chicas. Se cansó de estos pensamientos y decidió visitar a los padres de Marina. Últimamente no se habían visto mucho, aunque vivían en la misma ciudad. La madre de Marina se había enfermado gravemente después de su muerte y, cuando veía a su pequeña nieta, una copia de su hija, comenzaba a tener un ataque histérico. Por lo tanto, Daniel trató de recordarle menos sobre él y su nieta. Pero ahora quería claridad. La puerta la abrió la señora Alba. No se habían visto en un mes y durante ese tiempo ella parecía haber rejuvenecido. «Hola, Daniel», dijo amistosamente. «Entra, entra. Me alegra mucho que hayas venido. ¿Cómo está tu pequeña?» Daniel no se sorprendió mucho, después de todo, el tiempo cura. «Gracias, señora Alba, Mónica está bien. La niñera se ocupa de ella, ya sabe algunas letras y cuenta hasta 3. Pero no vine solo para visitarla, aunque, por supuesto, quería verla. Tengo una pregunta para usted. ¿Marina no tenía hermanas?» La señora Alba se volvió hacia la ventana de repente y se calló, mientras Daniel esperaba. Finalmente, ella habló en voz baja, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Tomamos a Marina de un hogar para bebés. Era muy enfermiza, tenía problemas cardíacos. Le hicieron una operación, necesitaba otra, pero había un gran riesgo de que el niño no lo soportara, y teníamos miedo. Los médicos dijeron que podría vivir toda su vida con esta enfermedad, o podría terminar todo en un momento. Esperábamos lo mejor. Sí, ella tiene una hermana en algún lugar, eran gemelas. Pero Marina nació enferma y la abandonaron en el hospital. Si ella estuviera viva, nunca habría revelado este secreto. ¿Pero por qué te interesa esto? Verá, en nuestro departamento de neurocirugía hay una chica con una lesión en la columna vertebral que es una copia absoluta de Marina. Su parecido me preocupa, por eso decidí preguntarle». «Es muy posible que sea la hermana de Marina», dijo la señora Alba pensativa. «Pero cambiemos de tema, me duele hablar de esto». Se levantó, preparó la mesa, puso las tazas de té, trajo dulces y la conversación siguió en una dirección completamente diferente. Empezó a preguntar por la pequeña Mónica, y Daniel se dio cuenta de que el corazón de Alba estaba sanando del dolor de la pérdida. «Señora Alba, venga a visitarnos, Mónica estará encantada de verla». «Definitivamente lo haré», prometió Alba. Ahora muchas cosas tenían sentido.
Solo con dificultad podía creer que la señora Elena, una mujer tan agradable y cariñosa, que cuidaba de su hija inmóvil con total dedicación, pudiera haber abandonado a un niño enfermo y diminuto. No podía entenderlo y parecía que eran dos mujeres completamente diferentes. Por la mañana, lo primero que hizo fue visitar a Sofía, que estaba acostada con los ojos cerrados. Elena estaba sentada en el sofá con un libro. ¿Está durmiendo?, asintió en dirección a Sofía. Buenos días, doctor. Se quedó dormida hace poco. ¿Puedes venir a mi oficina? Por supuesto, Elena dejó el libro a un lado y se levantó. En la oficina no había nadie más que Daniel. Siéntese, le indicó una silla y giró la fotografía en su escritorio para que Elena la viera. Dígame, señora Elena, ¿conoce a esta chica? Por supuesto, es mi hija. Pero, ¿cómo tiene su fotografía? Esta no es su hija. O más bien, podría haber sido su hija. De cualquier manera, no es Sofía. Elena tembló. Tal vez. ¿Me contarás tu secreto? Dime, ¿quién es esa chica para ti? Sus labios temblaron. Esa chica era mi esposa. Murió dando a luz hace casi 2 años, se llamaba Marina. Ahora es tu turno de contar la verdad. Sí, lo haré. Durante todos estos años, he llevado una piedra en mi corazón, la conciencia y el deseo de conocer el destino de mi hijo. Y ahora lo he descubierto, pero... Las manos de Elena temblaron de emoción, cerró su rostro y comenzó a llorar. Daniel esperó pacientemente. Los médicos entraban y salían constantemente de la sala, pero al ver a la mujer llorando, cerraban inmediatamente la puerta. A través de las lágrimas, comenzó su historia. Mi esposo y yo esperábamos ansiosamente tener hijos, sabíamos que tendríamos gemelos. Pero ningún médico vio ninguna patología. Cuando nacieron, me dijeron de inmediato que una de las niñas tenía graves problemas cardíacos. Y nadie garantizaba que sobreviviría. Y cuando mi esposo se enteró de la enfermedad del bebé, afirmó firmemente que no llevaríamos a la hija enferma. Lloré, pero mis lágrimas no cambiaron la decisión de mi esposo, él o esa niña. No tenía a dónde ir, soy huérfana. Sí, me acobardé entonces, lo admito. Dejamos al bebé en el orfanato, pero no quise saber sobre su destino. Tenía miedo de escuchar que ya no estaba en este mundo. Pero créeme, nunca encontré paz ni un solo minuto. Y cuando mi esposo no estaba en casa, simplemente lloraba. Sé que esto no me justifica en absoluto, este pecado y este dolor me acompañarán para siempre. No hay perdón para mí. Sí, nunca me perdonaré a mí misma. Y ahora he descubierto lo que siempre temía, Marina ya no está. Siguió llorando, con la cabeza apoyada en las manos. Daniel la escuchaba, mirando hacia otro lado. Por supuesto, no hay perdón para una madre que abandona a su hijo, mucho menos si está enfermo. Pero al ver su dolor genuino, Daniel sintió un poco de lástima por Elena. Después de todo, el universo le había cobrado cruelmente por su traición. Sí, Marina no está, pero está su hija, Mónica. Pronto cumplirá 2 años, dijo Daniel en voz baja. ¿Podrías mostrarme a mi nieta?, preguntó Lena levantando la cabeza y sollozando. ¿A tu nieta? Lo pensaré. Ve a la habitación, el médico llegará pronto. Sofía pasó un mes en el hospital, sufriendo dolores que ya no eran tan insoportables. Se estaba acostumbrando a la idea de que no podría caminar y estaba controlando sus nervios, soportando su terrible estado con firmeza y sin permitir que la debilidad se apoderara de ella. Incluso había pensado en cómo podría ocupar su tiempo.
En internet encontró un tutorial sobre fieltro seco. Allí, una artesana hizo una pequeña figura de oso en unos pocos minutos, y a Sofía le encantó ese tipo de creatividad. Llegó el momento de recibir el alta. Ahora toda su esperanza estaba en la rehabilitación. La señora Elena también tenía que irse a casa y volver al trabajo, sus vacaciones habían terminado. En esa mañana, Daniel estaba parado en la enfermería junto a la ventana, viendo cómo llegaba la ambulancia, cómo sacaban a Sofía en una camilla y la trasladaban al coche. Se levantó de su asiento y salió corriendo a la calle. Sofía, definitivamente te visitaré. Tal vez incluso esta noche, le prometió estrechando su mano. El apartamento recibió a Sofía en un estado de abandono. Las flores del alféizar se marchitaron y el polvo cubrió los muebles. Los enfermeros la colocaron en la cama y se despidieron, la puerta se cerró. Y en ese momento, Sofía, que había estado controlando sus nervios, sin permitir que sus sentimientos se apoderaran de ella, se echó a llorar. El apartamento parecía traer de vuelta su memoria, y todo lo que había sucedido en el último mes parecía haber quedado atrás: su encuentro con Nick, su viaje a la estación de esquí, su esquí, y el hecho de que Nick no la visitó ni una vez en el hospital, como si nada hubiera pasado entre ellos antes del accidente. No hubo declaraciones de amor, promesas de romper con su esposa alcohólica y casarse con ella, no hubo nada. Y ahora ella era una inválida, sus piernas no funcionaban y estaba atada a la cama, posiblemente de por vida. ¿Qué le esperaba y valía la pena seguir viviendo? Tal vez debería acabar con todo de una vez, sin atormentarse ni atormentar a los demás. Solo esperaba que su madre se fuera pronto y entonces ella tomaría una decisión. Lloros sacudieron su cuerpo y Elena acariciaba su cabeza y trataba de calmarla. Pero sus palabras eran inútiles, Sofía no escuchaba ninguna palabra. No podía tranquilizar a su hija. Elena, secando sus lágrimas, fue a la cocina a preparar la comida. Poco a poco, los sollozos se volvieron más suaves y Sofía se calmó. Cuando Elena entró en la habitación, Sofía yacía con los ojos rojos y la nariz hinchada por las lágrimas, pero ya no lloraba. Ya está, mamá, lo siento. Ya no lloraré más. ¿Por qué me puse así? Empecé a pensar en el fin de qué. ¿Soy la única que está en esta situación? Necesito tomar el control y seguir viviendo. Y tal vez me recuperaré. Se regañó a sí misma. Por la noche sonó el timbre. Sofía se agitó, esperando en lo profundo de su corazón que fuera Nick. Pero era Daniel. No vino solo, sino con una pequeña niña rubia. Detrás de él, dos hombres arrastraron algún objeto pesado. Daniel entró en la habitación con su hija en brazos y se dirigió a los cargadores. Chicos, llevemos a la chica a la cama y pongamos el colchón en su lugar. Puso a la niña en el suelo, ayudó a los hombres y cuando el colchón estuvo colocado, devolvieron a Sofía a la cama y los cargadores se fueron. Llevó a Mónica a Elena. Esta es Mónica. ¿No querías verla? Los labios de Elena temblaron, la niña era una copia de su pequeña Sofía. Tomó a la niña en brazos y la apretó contra ella, lágrimas no solicitadas rodando por sus mejillas. Sin entender nada, Sofía miró sorprendida esta escena. Mamá se volvió hacia ella. Te explicaré todo después. Solo diré que tenías una hermana. Murió, y esto es su hija, Mónica. Por favor, no hagas preguntas ahora. Y se volvió de nuevo hacia la niña, que no se asustó en absoluto por la tía extraña y la miraba con calma, sin entender por qué lloraba. Mientras Elena hablaba con Mónica, Daniel se acercó a Sofía. ¿Estás cómoda en el colchón, Sofía? No dejes de hacer los ejercicios que necesitas. Hazlos durante varias horas al día. Mucho depende de ti si puedes recuperarte.
Le dio muchos otros consejos, pero rechazó el té que ofreció Elena. En su corazón, Daniel sentía antipatía por ella y no podía hacer nada al respecto. Elena ya tenía que irse, ya había comprado los boletos, pero no dejó a su hija sin ayuda. Encontró una buena cuidadora y le dejó su número de teléfono. Solo por si acaso. Luego, en su mayoría, ella misma llamaba. Daniel se sentía atraído por Sofía y comenzó a visitar su pequeño apartamento con mucha frecuencia, a veces para darle consejos, a veces para ayudarla. Pero principalmente para verla. Le trajo un corsé y le mostró cómo usarlo, y ella comenzó a sentarse poco a poco. Más tarde, los trabajadores trajeron una silla de ruedas al apartamento, y Sofía pudo moverse por la habitación. Por supuesto, ella no podía sentarse sola en la silla. La cuidadora o Daniel la ayudaban si él estaba en su apartamento. A veces venía después de su guardia, a veces los fines de semana. Algunas veces, trajo a Mónica, a quien Sofía le contó acerca de un divertido e inepto conejito. «Sé que eres mi mamá», dijo la niña, apretando el conejito contra su pecho. Bueno, ¿cómo explicarle a una niña pequeña que su madre y Sofía son personas diferentes? Ella se sentía incómoda con la atención excesiva de Daniel, pero él solo se defendía. «Somos parientes». Pero en realidad, no sentía ningún sentimiento de parentesco. Amaba a Marina y ahora también amaba a Sofía. Eran muy similares no solo físicamente, sino también socialmente. Ambas eran sociables, inteligentes y educadas. A él le gustaba hablar con su esposa sobre varios temas. Lo mismo era cierto para Sofía. Y Daniel ya no podía entender si amaba a su esposa en Sofía o simplemente amaba a Sofía. Y ella tenía miedo de admitirse a sí misma que Daniel se había vuelto muy importante para ella y esperaba con impaciencia su llegada, temiendo que en un momento determinado se cansaría de cuidar de una persona discapacitada y dejaría de venir. Nadie visitaba a ella excepto Daniel. Cuando ella regresó del hospital, su colega Adelina la visitó varias veces con las últimas noticias. El señor Nick contrató una nueva asistente y parece que comenzaron una relación. Pero esta noticia no afectó a Sofía. Ella entendió que Nick nunca tuvo la intención de divorciarse y mucho menos casarse con ella. Sí, y el fuerte dolor físico sofocó el dolor emocional. Y en su corazón comenzó a surgir un sentimiento hacia otro hombre completamente diferente. Su amiga visitó la universidad un par de veces más. Pero las visitas cesaron rápidamente y Sofía no juzgó a nadie. Un día, Daniel llegó con buenas noticias. «Sofía, te han aceptado en el centro de rehabilitación, lo arreglé. Allí tendrás todas las oportunidades para recuperarte. Allí hacen acupuntura, terapia manual y magnetoterapia. Sí, y mucho más, el centro ha ayudado a muchos. Así que prepárate en una semana». «Pero, eso es caro». «No, me hicieron una excepción como médico. La rehabilitación durará varios meses. ¿Estás de acuerdo?» «De acuerdo», dijo Sofía no muy felizmente y pensó, «está cansado de lidiar conmigo, me está enviando». Ella ni siquiera podía imaginar que Daniel había invertido todos sus ahorros en este centro, tomó un préstamo solo para enviar a Sofía a la rehabilitación. Pasaron 6 meses. En el vestíbulo del centro de rehabilitación había un grupo de personas, los padres de Sofía, Daniel y Mónica. Finalmente, Sofía apareció en la puerta. Salió con la ayuda de un andador y una enfermera que la acompañaba. Sus piernas estaban bien aseguradas, caminaba lentamente y con precaución, pero tenía una sonrisa feliz en su rostro. «Ella está caminando». El primero en acudir a ella fue Daniel. «Creí que caminarías. Estoy tan feliz por ti».
y besó sus labios inesperadamente. Sofía se sonrojó. Y yo estoy muy feliz de que hayan venido tú y Mónica. Solo no me dejes, ¿está bien? Nunca lo haré, respondió Daniel.